Buenos días, estimadas autoridades, profesores, estudiantes e invitados especiales. Agradecemos su participación en la lección inaugural del periodo académico 2020-2021 de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, titulada La Asamblea Nacional y el reto del 5 de enero, visión constitucional del tema, a cargo del profesor Gerardo Fernández Villegas. Esta sesión está siendo grabada y será transmitida por el canal de YouTube de la Escuela de Derecho UCAP Caracas. Les informamos a los asistentes que por estar en sala de videoconferencia Zoom no podrán hacer uso de sus micrófonos o cámaras, por lo que agradecemos sus valiosos comentarios a través del chat en ambas plataformas. Yo soy Argelia Peroso, coordinadora de actividades extraacadémicas de la Escuela de Derecho sede Caracas. A continuación cedemos el micrófono a nuestro decano, profesor Salvador Januzzi, para sus palabras de bienvenida. Buen día a todos, señores autoridades de la Universidad Católica Andrés Bello, de la Facultad de Derecho de nuestra universidad, distinguidos profesores que están presentes en este momento, invitados especiales, pues alumnos todos de nuestra facultad y en general pues a todas las personas que se han querido conectar pues en esta oportunidad. Para la Facultad de Derecho ha sido tradicional pues abrir pues sus actividades, pues no coinciden exactamente con el inicio de clases, pero abrir sus actividades con una lección inaugural, para lo cual pues se escoge a una persona pues distinguida para que trate un tema de actualidad. Como dijo la profesora Peroso, pues ya sabemos el tema que va a tratar el profesor Fernández. El profesor Fernández, pues yo no quiero referirme a su currículum porque pasaría más tiempo yo hablando de su currículum que del tiempo de la conferencia, pero es egresado pues de nuestra facultad en el año de 1983. Todos sabemos que es especialista en Derecho Constitucional, sobre lo que versará pues la exposición de hoy, y en Derecho Administrativo. Entonces es pues reconocido como un distinguido profesional, como un distinguido profesor, autor pues, de una importante obra en su especialidad. Pero yo quiero referirme a una muy particular que quizás es una de sus últimas obras, que es el manual pues, que hizo para sus alumnos. Esto con la intención de facilitarle la comprensión de la asignatura. Entonces, no sé si será la obra más importante o no, porque tiene obras de verdad de gran calibre, pero realmente, es decir, es la intención con la que se hizo esta obra particularmente. Entonces, es una persona tan meritoria que por sus méritos fue distinguido como individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Yo no quiero referirme precisamente a lo que sería todo este extenso currículum del profesor Fernández, sino me quiero referir a él como persona. Particularmente a mí me une con los Fernández una vinculación, si no familiar, pero por lo menos está muy cercana a ello. Y les comento el porqué. Un ascendiente del profesor Fernández, el general Tomás de Heres, pues que estaba nacido pues, en Angostura, radicado pues, en Angostura, pues el padre del general Tomás de Heres fue gobernador en la época española pues, de la provincia de Guayana. Ellos llegan allí cuando estaba don Manuel Centurión de Torres como gobernador de la provincia, que coincidencialmente llega Michosno allí. Por supuesto, estamos hablando pues, de un poblado pequeño donde logran hacer pues, una amistad. Lamentablemente, pues viene todo el tema de la guerra de la independencia, todo lo que sucede, es un tema bastante largo. Don Tomás de Heres tiene que salir de lo que es hoy en día el territorio patrio, hace carrera militar en el Perú, en Ecuador, en Colombia, hasta que llega a general y regresa a Angostura ya después de la disolución de la Gran Colombia en 1830, donde coincide con el fallecimiento de Michosno y que deja unos niños pequeños. Y él asume la tutoría pues, de ello, de los negocios y quehaceres de lo que fue mi tatarabuelo pues, y sus hermanos. Entonces, no obstante que lo designan gobernador, pues él no renuncia a esta tutoría porque se había comprometido con ella.
Esto le indica la honorabilidad. Y de allí es que viene, pues precisamente, el profesor Fernández. Proviene de una distinguidísima familia, es decir, no me quiero meter con el resto, pues esto sería también para largo. Entonces, lo que quería era simplemente referirme a esta vinculación ancestral. Entonces, donde pues nos ha vinculado pues circunstancialmente y afortunadamente nos hemos podido encontrar. El profesor Fernández fue un excepcional alumno. Yo tuve la suerte de tenerlo como alumno y les digo, fue excepcional porque normalmente el profesor es el que pretende transmitir conocimiento, pero hay casos en los cuales el profesor aprende de los alumnos y este fue uno de los casos, pues precisamente el profesor Fernández, por las preguntas sesudas que hacía en el curso, pues de las exposiciones y de las actividades que se realizaban, donde efectivamente uno tenía que pensar las respuestas que le iba a dar ante pues lo interesante del enfoque de los temas. El profesor Fernández pues, es una de las personas, digamos, menos egoístas que yo he conocido en mi vida, porque realmente es de aquellos que les reconoce el mérito a los demás. Es decir, dentro de lo que es el humano, a veces uno no es proclive pues, a ello. El profesor Fernández, sin ningún temor, pues reconoce pues, los méritos de las demás personas, es aquel que ayuda. Entonces, cuando uno le pide pues, cualquier favor y no espera recompensa de especie alguna. Es más, a veces me llama la atención que cuando uno está necesitando pues, de la ayuda, aparece el profesor Fernández sin que uno lo hubiera llamado. Parece que intuye que necesita ayudar a alguien. Por supuesto, ha sido para la facultad un insigne colaborador en actividades académicas, y no solamente para la Facultad de Derecho de la Católica, sino para otras universidades y para instituciones que han requerido, pues, en un momento de sus conocimientos. Es una persona altruista, pues yo diría que equilibrado en sus juicios y opiniones. Entonces, donde efectivamente uno puede confiar en su buen juicio para ello. Y por supuesto, lo dejo para el final, es un extraordinario expositor que nos lo va a demostrar ahora. Entonces, agradecido, profesor Fernández, por su deferencia de darnos hoy esta lección inaugural. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, decano. Después de esta maravillosa presentación, pues no nos queda más que darle la palabra al profesor Fernández para que nos dé su ponencia. Les informamos a los asistentes que, si bien no se está transmitiendo en simultáneo por el canal de YouTube, apenas termine la presentación, se colgará la grabación ahí. Gracias, decano, por esa generosa presentación. No sabía esos detalles que acaba usted de exponer de la relación ancestral. Me complace, me llena de satisfacción, me hizo reír, me hizo el día con eso. Y para mí es un honor, bueno, primero tener a todas las autoridades que veo que están participando, autoridades de la universidad que están participando en esta lección inaugural. Veo también que nos acompañan varios profesores, miembros de la academia, colegas míos de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Me honran con su presencia. Compañeros de clase del aula veo aquí presentes, y además veo a muchos de mis alumnos y exalumnos. Honrado de estar presente en esta sesión inaugural que la hacemos vía telemática, aprovechando estos recursos tecnológicos que están a nuestra disposición y a nuestra mano, lo cual nos une a distancia, nos mantiene informados a distancia. Eso tiene sus puntos positivos y sus puntos negativos. Creo que lo que más extraño cuando podemos hacer una exposición de esta naturaleza es no poder verle a todos los ojos y poderlos tener al frente, ¿no? Y uno poder disfrutar de la presencia física de cada uno de ustedes cuando uno puede y tiene la oportunidad de dar este tipo
de actividades o de presentar este tipo de actividades. Eso lo extrañaré, lo extraño profundamente, y por eso deseo que pronto podamos volver a la normalidad. Y creo que la normalidad va a ser, sin lugar a duda, una mixtura, una mezcla de utilización de estos recursos tecnológicos en nuestras labores pedagógicas, pero también la necesaria y completa presencialidad. Y me quiero dirigir ahorita al comienzo, pues, de esta lección inaugural que me honra la Facultad de Derecho en presentar el día de hoy. Me quiero dirigir a mis alumnos, a esos que están hoy, acaban muchos de ellos de terminar una evaluación utilizando la plataforma del módulo 7, en el cual la totalidad de mis alumnos pudieron conectarse y pudieron hacerla con éxito. Y me quiero dirigir a ellos porque viven momentos difíciles, viven momentos frustrantes, momentos duros, y no quería desaprovechar esta lección inaugural para decirles que, jóvenes, creo que escogieron una carrera adecuada, en el momento adecuado, para un futuro interesantísimo, donde van a tener grandes oportunidades. Yo soy de los que pienso que, sin lugar a dudas, esto va a cambiar. Estos momentos duros, difíciles, de quiebre institucional, de quiebre constitucional, de quiebre social, de quiebre económico, de quiebre en todos los ámbitos de nuestra vida, yo estoy seguro que esto va a pasar. Y va a pasar más temprano que tarde. Y vamos a recordarlo, además, como algo allá en la historia que no queremos y no vamos a querer repetir. Y nos va a tocar a todos los venezolanos, nos va a tocar momentos tremendamente interesantes de reinstitucionalización del país. Y para eso necesitamos abogados. Necesitamos abogados competentes, los mejores abogados. Necesitamos de ustedes, jóvenes, que se están formando en este momento para un futuro promisor, en el cual ustedes van a tener grandísimas oportunidades, en el cual ustedes van a tener las mejores oportunidades, donde ustedes van a vivir momentos fascinantes a nivel profesional y a nivel personal, donde ustedes podrán destacarse. Y este es el momento de prepararse, este es el momento de recibir lo máximo, de convertirse en esponjas que puedan adquirir conocimiento para después en el futuro ponerlos en práctica, para después en el futuro tener claro que no hay que repetir los errores, y para después en el futuro poder contribuir con la reinstitucionalización como los mejores abogados de este país. Así que les digo, es un momento interesante, es un momento frustrante, pero que ustedes deben asumir como un gran aprendizaje. La crisis no debe ser sino utilizada para que se constituya en un trampolín, y nosotros en nuestra posición jurídica, en nuestra profesión jurídica, en nuestras actividades profesionales, vamos a tener que cumplir un rol fundamental en la reinstitucionalización del país. Y hoy vamos a tocar un tema de tremenda actualidad, un tema en el cual vamos, y lo que quiero es plantearles a ustedes algunas reflexiones, algunas ideas que bueno, que ojalá y puedan tener efecto multiplicador y que evidentemente van a estar susceptibles a la crítica jurídica. No quiero fungir de político porque no lo soy. Quiero fungir de abogado, de constitucionalista, para expresar algunos planteamientos sobre los retos que tiene la Asamblea Nacional y nuestro entorno político para el próximo enero del 2021, el 5 de enero específicamente del 2021. Yo voy a, estos próximos 20 minutos, se los voy a dedicar a responder, tengo acá 5 preguntas. La primera pregunta que quiero responder es que el 6 de diciembre próximo ¿hay elecciones? La segunda pregunta que quiero responder es cuáles son los escenarios posibles que nos vamos a conseguir desde el punto de vista jurídico constitucional para este enero 2021. En tercer lugar, es una propuesta jurídica que queremos hacer y queremos planteársela al mundo político sobre qué podemos hacer desde el punto de vista constitucional para enfrentar ese 5 de enero del 2021. Y en cuarto lugar,
cómo implementamos jurídicamente dicha propuesta. Se las adelanto. Lo que voy a plantear es la preservación del mandato, primero la preservación de la Asamblea Nacional y del mandato de los diputados. Y por último, mi quinta pregunta que pretendo dar respuesta es cómo podríamos asegurarnos el funcionamiento de la Asamblea Nacional en esta situación de grandes dificultades. Bueno, a eso nos enfrentamos en los próximos 20 minutos y me voy a permitir seguir un guión por escrito para hacerlo estrictamente correcto y adecuarme a lo que he reflexionado y que quiero presentárselos a ustedes como un planteamiento para que lo discutamos, lo pensemos, lo critiquemos y lo observamos. En primer lugar, el 6 de diciembre hay elecciones. Fíjense, el próximo 4 de enero 2021 expira el periodo constitucional de la actual Asamblea Nacional, cuyos diputados fueron electos para un mandato constitucional de 5 años, del 2015 al 2020. Normalmente, cumplido dicho mandato, ese día debería extinguirse la vigencia del mismo. Ahora bien, lo primero que tenemos que determinar es si están dadas las condiciones para un proceso electoral democrático y si efectivamente el 6 de diciembre próximo se van a producir elecciones libres y democráticas de diputados a la Asamblea Nacional. Comencemos por el principio. El artículo 186 de nuestra Constitución establece que la Asamblea Nacional estará integrada por diputados, los cuales van a ser elegidos en votación universal, directa, personalizada y secreta, con representación proporcional según una base poblacional del 1,1% de la población total del país. Cada entidad federal, o sea, cada estado, va a elegir 3 diputados. Además, hay los diputados que representan a los pueblos indígenas. En tal sentido, los pueblos indígenas elegirán 3 diputados de acuerdo a lo que establece la ley electoral, sus tradiciones y sus costumbres. Asimismo, el artículo 5 del texto fundamental establece que la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce mediante el sufragio, entendiéndose en los términos de los artículos 2, 3, 6 y 63 de la Constitución, que el mismo se ejerce en elecciones libres, participativas, plurales, secretas, directas y transparentes, que garanticen la alternabilidad en el poder. Lo que es lo mismo decir que el sufragio se debe ejercer en elecciones democráticas. Existen amplios estudios y metodologías para determinar cuáles son los requisitos fundamentales para considerar que una elección es democrática. Me atrevo a presentarles algunos de ellos. En primer lugar, un árbitro o un administrador electoral que sea confiable. 2, que se permita la verdadera, real y equilibrada y justa competencia entre candidatos y partidos. 3, que se pueda auditar de manera confiable todos los actos del proceso electoral en cuestión, lo cual incluye la observación nacional e internacional. 4, pulcritud, equilibrio y control del financiamiento y del uso de los bienes públicos para una campaña. 5, reglas claras, confiables, estables y constitucionales que rigen el proceso electoral. Y por último, un padrón electoral, unos escrutinios y unos resultados transparentes. Consideramos que la convocatoria que realiza el régimen para unas, ahora aquí comillas, elecciones parlamentarias el 6 de diciembre próximo no aseguran la universalidad del voto. Infringe la elección directa de diputados indígenas. No garantiza el voto secreto libre y a conciencia. No estamos hablando de un proceso electoral transparente. En definitiva, no estamos hablando de unas elecciones democráticas. Debemos precisar que la convocatoria, abro nuevamente comillas, elecciones para elegir diputados a la Asamblea Nacional que nos pretenden imponer,
efectuada por el régimen y el proceso comicial que se inició no satisface los requisitos mínimos de integridad electoral. Y repetimos, no satisface los estándares democráticos internacionales en materia de elecciones libres, justas y competitivas. Algún ejemplo que les quiero poner. Por ejemplo, el órgano que convoca el CNE ha sido constituido de manera inconstitucional. Además, por un órgano de irregular conformación, como es la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con un procedimiento que no es aplicable, por inconstitucional. Otro ejemplo, este ilegítimo CNE ha propiciado y ha procedido a dictar 2 espurios reglamentos que van a regular estos comicios, entre comillas. En primer lugar, las normas especiales para los procesos, para las elecciones parlamentarias del periodo 21-26, que establece un nuevo sistema electoral, violando flagrantemente, directamente el artículo 186 de la Constitución, al modificar arbitrariamente el número de diputados que deberá integrar la Asamblea Nacional, de 167 diputados, sin explicación, sin justificación jurídica, se pasó a 277 diputados, manipulando además la forma de elección o de escrutinio y modificando los porcentajes de votación proporcional y de votación nominal. Pero además promulgó ese CNE el reglamento especial para regular la elección de representación indígena a la Asamblea Nacional, que sin duda alguna vulnera el principio fundamental de la democracia representativa, al imponer a las comunidades indígenas la elección de sus representantes mediante un sistema de voto indirecto y público, violando de manera directa y flagrante la Constitución. Además, la irregularmente constituida Sala Constitucional, mediante las ilegítimas sentencias números 71, 72 y 77, secuestró a los partidos políticos de oposición, despojándolos de los símbolos, de la sede, de la identidad partidista, desplazando sus autoridades legítimas, designando juntas directivas ad hoc, todo ello con el propósito de hacerlos participar falsamente en el fraudulento proceso electoral. Y por último, debemos decir que no son elecciones libres, justas y competitivas en la medida que se nos niega la observación internacional independiente. Por las razones precitadas, un importante grupo de partidos y organizaciones políticas que hacen su vida en la actual Asamblea Nacional acordaron su decisión, adoptaron como decisión no participar en estas mal denominadas elecciones legislativas. De lo anterior deriva que tanto la convocatoria de elecciones como el proceso comicial y el acto electoral, todo ello entre comillas, del próximo diciembre se encuentra afectado desde el punto de vista jurídico constitucional de validez y no podrá dar lugar a una representación parlamentaria legítima. En segundo lugar, ¿cuáles son los escenarios posibles para este 2021? El 5 de enero, tal como lo establece el artículo 219 de la Constitución, se debe instalar una nueva Asamblea Nacional, la cual, como ya lo hemos dicho, debe emanar de elecciones libres, justas y competitivas. Sin embargo, los escenarios por ahora planteados son, en primer lugar, la celebración el 6 de diciembre del 2020 de un acto comicial inconstitucional que afecta el orden jurídico y el Estado de Derecho y además carece de toda legitimidad. O el otro escenario que se puede presentar es el diferimiento o la no celebración por cualquier causa de dicho acto electoral. De conformidad con el artículo 219 de la Constitución y 13 del Estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
acto normativo dictado en ejecución directa e inmediata de la Constitución en febrero del año 2019 por la Asamblea Nacional, está previsto que se celebren elecciones parlamentarias durante el último trimestre del año 20 y que el 5 de enero se instale una nueva legislatura. Ahora bien, el caso es que no se han cumplido con los objetivos básicos del cese de la usurpación y de la liberación del estatuto de la transición, no son elecciones para elegir a los órganos del poder público, entre ellos a los diputados de la Asamblea Nacional. Asimismo, no habiendo cesado la usurpación y no habiéndose restablecido el orden constitucional y democrático consagrado en la Constitución del 99, en virtud de las disposiciones contenidas en los artículos 333 y 350 de la Constitución y en el estatuto que ya hemos citado que rige la transición, es necesario, es imperativo que se adopten todas las medidas necesarias para preservar la existencia de la Asamblea Nacional. Hasta tanto, cese la usurpación y se restablezca el orden constitucional y democrático. En tercer lugar, jurídicamente, ¿qué proponemos hacer frente a estos escenarios para el 5 de enero 2021? Ya les di un adelanto. Somos del criterio que desde el punto de vista constitucional están dadas todas las condiciones y además existe la necesidad para preservar, óigase bien, para preservar la representación política de los parlamentarios actuales. Repito, están dadas todas las condiciones para preservar la actual Asamblea Nacional como órgano del poder público nacional y, en consecuencia, la representación política de los parlamentarios actuales. Es un hecho que nos encontramos ante una situación política excepcional que requiere remedios excepcionales. El fundamento de tal medida de preservación de la Asamblea Nacional y prórroga del mandato de los diputados actuales se encuentra, en primer lugar, en el principio de necesidad política y constitucional para resolver los estados de emergencia. Ello es fuente de derecho constitucional de los regímenes de excepción en general, idea desarrollada por diversas tratadistas y que ya se conocía en el derecho romano en el aforismo «la necesidad no tiene leyes». Luego, dicha necesidad de preservación que proponemos tiene su justificación jurídica en numerosos artículos de la Constitución. Hemos tratado de desenmarañar el tema y conseguimos que podemos conseguir justificación jurídica de tal idea en los artículos 1, 3, 5, 6, 136, 137, 138, 333 y 350 de la Constitución. Y además en las disposiciones contenidas en los artículos 4, 6.1, 18 y 33 del estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En definitiva, por razones de necesidad constitucional, por razones de necesidad política, a los fines de procurar el restablecimiento del orden constitucional y la democracia misma, se hace imperativo preservar, oígase bien el verbo que estoy utilizando, preservar la existencia de la Asamblea Nacional y de esta forma asegurar el ejercicio de sus competencias y facultades. Como consecuencia inmediata de ello, debe mantenerse el mandato de los actuales diputados, cuyo periodo estaba previsto culminar en enero 2021. La actual Asamblea Nacional es para todos los ciudadanos que la eligieron en diciembre del 2015, así como para la comunidad internacional, la única institución democrática independiente y soberana de representación política en el territorio nacional, la cual ha investido además al presidente de la Asamblea Nacional como presidente encargado de la República, situación que ha sido reconocida por numerosos países del mundo democrático. Ante los hechos precitados,
los parlamentarios que integran la actual Asamblea Nacional no deben cesar en el cumplimiento de su mandato ni en la representación política de la soberanía popular, dada su legitimidad de origen y su legitimidad de desempeño o de ejercicio. En cuarto lugar, ¿cómo se implementaría? ¿Cómo se implementaría jurídicamente dicha preservación del mandato de los diputados? La designación de la directiva de la Asamblea Nacional para para esta continuidad de legislatura y de la presidencia encargada de la República. Tratemos de contestar ese interrogante. Ya dijimos, la Asamblea Nacional tiene el deber de preservar su existencia a partir del 5 de enero del 2021, hasta que cese la usurpación y sea sustituida por una asamblea legítima. En tal sentido, proponemos que en fecha estratégicamente conveniente y, por supuesto, antes del próximo 5 de enero próximo, se promulgue por parte de la Asamblea Nacional un nuevo estatuto constitucional que tenga por objetivo preservar la existencia de la Asamblea Nacional y el funcionamiento de la misma durante este periodo hasta que se restablezca el orden constitucional. Dicho estatuto sería un acto normativo de rango constitucional, dictado en ejecución directa e inmediata de la Constitución, que tiene por finalidad asegurar la intangibilidad e inviolabilidad de la soberanía popular, cuya representación política encarna la actual Asamblea Nacional. El estatuto propuesto constituye, en definitiva, una medida de preservación republicana. Debemos señalar que dicho estatuto no deroga al estatuto actual que rige la transición. El mismo, proponemos, siga vigente. Lo que queremos es que se dicte uno nuevo. Lo que proponemos es que se dicte uno nuevo, con igual rango y jerarquía jurídica, dada la importancia y trascendencia de la materia que pretende regular, como es la organización y funcionamiento de la Asamblea Nacional, que es un órgano del poder público en esta nueva etapa o en estas etapas de dificultades constitucionales. Asimismo, habiéndose preservado la existencia de la Asamblea Nacional y en consecuencia prolongado el mandato de los diputados electos para el periodo 2015-2020, se debe, en dicho estatuto, ratificar a la actual directiva de la Asamblea Nacional o pudiera nombrarse una nueva. Es una decisión de carácter político que deben adoptar los diputados. Y asimismo, se debe asegurar la continuidad de la presidencia encargada de la República en cabeza del presidente de la Asamblea Nacional, sea el actual presidente encargado o el que decida la Asamblea Nacional en una nueva oportunidad, lo cual en todo caso no es una decisión jurídica ni es una propuesta jurídica, es una decisión neta y puramente de carácter político. ¿Cómo podría asegurarse? Es la quinta pregunta, última pregunta, a la cual le quiero dar respuesta. ¿Cómo podría asegurarse el funcionamiento de la Asamblea Nacional en esta época, en esta situación de grandísimas dificultades y de gran quiebre del orden constitucional? Ya lo hemos dicho, el estatuto que proponemos debe prever, en primer lugar, la declaratoria expresa de preservación de la Asamblea Nacional y la prolongación del mandato de los diputados electos para el periodo constitucional 2015-2020. Asimismo, entre otras materias, debe establecer ese estatuto propuesto las nuevas reglas de funcionamiento de la Asamblea Nacional, asegurando de esta forma su funcionamiento. Importante, muy importante, es una realidad que no podemos desconocer, las dificultades que presentan hoy nuestros parlamentarios para el ejercicio de la función parlamentaria. Es imposible ejercer el sistema de libertades parlamentarias. Existen
sistemáticas violaciones al sistema de las libertades parlamentarias, la persecución política, las detenciones arbitrarias, el exilio forzoso de diputados y empleados parlamentarios, además de el secuestro del Palacio Legislativo con la imposibilidad de poder sesionar en las instalaciones establecidas para ello. Por ello, el estatuto sugerido debe prever la posibilidad de que en medio de esas grandísimas dificultades que se pueden arreciar para el 2021, la Asamblea Nacional pueda continuar funcionando. El principio es, y es lo que proponemos, que la Asamblea se preserve y se mantenga y sesione en la medida, como en su plenaria, en la medida que le sea posible. Pero igualmente proponemos que la Asamblea Nacional se pueda constituir en caso de necesidad, que es evidente que suceda, en comisión delegada. Órgano legislativo contemplado en el artículo 195 de la Constitución, conformado por la directiva de la Asamblea Nacional y los presidentes y vicepresidentes de las 15 comisiones permanentes. Y de este modo, preservar, asegurar el funcionamiento de la Asamblea Nacional a través de la comisión delegada cuando ello sea indispensable, porque se perturbe de tal forma el funcionamiento regular del órgano legislativo. Fíjense bien, la comisión delegada constituye un órgano de representación y actuación de la propia Asamblea Nacional, concebido para actuar en nombre de ella durante sus periodos de vacancia. En este caso, proponemos que actúe en este orden excepcional cuando existan los inconvenientes constitucionales para que la Asamblea Nacional pueda sesionar normalmente. Estamos acudiendo a una institución como es la comisión delegada, que tiene un carácter estable y que ya está establecido en el orden constitucional venezolano. Y ello mientras dure la usurpación, bien vista las imposiciones de fuerza y de violencia del régimen usurpador. La comisión delegada, en su conformación que proponemos, debe reflejar la conformación política de las fuerzas democráticas que están representadas actualmente en la Asamblea Nacional. La comisión delegada tiene asignadas, tal como lo señala nuestro texto constitucional, competencias de control político y fiscal. Y en este ámbito se le podría asignar en el estatuto propuesto a dicha comisión delegada las específicas competencias que debe asumir en el ámbito contralor, en el ámbito político, en el ámbito fiscal y presupuestario y en el ámbito administrativo. En tal sentido, se le asignaría en el estatuto propuesto en concordancia con lo establecido en los artículos 187 y 196 de la Constitución y en los artículos 16 y 20 del Estatuto para la Transición, las actividades, las atribuciones en concreto. Puedo señalar algunas, tengo un listado amplísimo que estoy proponiendo, pero tendría la posibilidad dicha comisión delegada de convocar a la Asamblea Nacional a sesiones, autorizar al presidente encargado a salir del territorio nacional, aprobar temas de carácter presupuestario y financiero, ejercer funciones de control del gobierno interino, promover la implementación de mecanismos de cooperación internacional para atender la emergencia humanitaria y las crisis de refugiados y de migrantes, articular acciones con la sociedad civil, determinar autorizar al Ejecutivo encargado para celebrar contratos, autorizar el empleo de misiones militares en el exterior o en territorio venezolano, autorizar el nombramiento del procurador, de los jefes de misiones diplomáticas, entre otras más que podrían enumerarse. En definitiva, ese estatuto propuesto regularía lo concerniente al régimen de las sesiones, quórum y el régimen de funcionamiento en general del Parlamento venezolano en esta etapa de transición y de duros momentos.
Me voy a atrever a algo más al final de esta exposición. Si fuera necesario legislar en alguna materia específica, porque así lo impone el estado de necesidad constitucional, planteo, someto a la consideración de todos ustedes, que con base en el artículo 203 y 236.8 de la Constitución, eventualmente se pudiera habilitar a la presidencia encargada para ejercer potestad legislativa excepcional. Es un tema delicado que quiero que reflexionemos y que lo pensemos seriamente. Estoy lanzando simplemente una idea jurídica para enfrentar problemas políticos de grandes magnitudes. Dicha habilitación legislativa determinaría, eso sí, de manera detallada y precisa, el ámbito material y temporal de dicha habilitación. Ella estaría plenamente justificada en virtud de la crisis constitucional existente y con base en los elementos de hecho que ya venimos relatando desde hace 20 minutos atrás. En este supuesto, particular recomendación haría yo, en el sentido de que esta habilitación debe contar con un régimen de control político a posteriori de eventuales decretos que tenga que dictar o promulgar el presidente encargado. Control este que ejercería la comisión delegada. El control en cuestión condicionaría la validez a futuro de dichos decretos leyes promulgados en virtud de la habilitación legislativa acordada. De esta manera he querido esquematizar y responder esas 5 preguntas. ¿El 6 de diciembre habrá elecciones? No. ¿Tenemos escenarios posibles para el 2021? Sí. El que se celebren unos comicios inconstitucionales o que se produzca el diferimiento o no. El diferimiento o la no celebración de dicho acto electoral, entre comillas, por cualquier causa. Pero tenemos un escenario que es evidente y que nos impone el orden constitucional. El 5 de enero hay que inaugurar una nueva legislatura. Ahora, ¿qué proponemos si tenemos que hacer o tenemos que inaugurar una nueva legislatura? Preservar esa Asamblea Nacional y en consecuencia de ello prorrogar el mandato de los actuales diputados, quienes deben entonces mantenerse en su legítimo mandato para los cuales fueron designados hace 5 años atrás. ¿Cómo implementar esa preservación? Promulgando un nuevo estatuto que no deroga el de la transición, es uno nuevo que va a regular el funcionamiento de esta Asamblea Nacional en crisis constitucional y quiebre del orden constitucional. En dicho estatuto tiene como principio principal la preservación y la prorrogación del mandato. ¿Y qué debe hacer esa nueva asamblea? ¿Qué debe hacer esa asamblea preservada? ¿No? La asamblea preservada. Bueno, debe ratificar o elegir una nueva directiva. Y acuérdense que el presidente encargado es el presidente de la Asamblea Nacional. Ahora, como tiene graves dificultades de funcionamiento y que se van a agravar en el futuro, proponemos que actúe a través de la comisión delegada, que es un órgano que está dentro del marco constitucional con funciones establecidas en materia de control político y en materia presupuestaria y financiera, entre otras, y administrativas, definir en ese nuevo estatuto las atribuciones y competencias que podría asumir y creo que es una idea que pudiera ser vendible tanto en el plano nacional como en el plano internacional, por estar siempre dentro del marco del orden constitucional y que nos podría ayudar a enfrentar esta situación. De esta manera quisiera concluir esta lección inaugural, del cual estoy honrado y orgulloso de que la pueda hacer en mi escuela, en mi facultad, en mi casa de estudio y gracias, decano, por haberme propuesto participar en ello. Quisiera darle
las gracias a la profesora Argelia Peroso por hacer posible este contacto académico. Ella se encarga siempre de coordinarnos y de montar esta logística. Un abrazo afectuoso para todos y muchas gracias por haberme escuchado, y espero que lo anteriormente dicho sea el inicio de una discusión jurídica para estos momentos de dificultad. Gracias. Gracias, profesor. Excusamos al decano que por situaciones técnicas no está en este momento, pero nos está siguiendo desde otra vía. Muchísimas gracias por su presentación. Tenemos alguna pregunta, pero se la vamos a hacer llegar para que usted la pueda contestar vía correo electrónico. Debido a que esto es una actividad, una lección magistral, una clase magistral, agradecemos a todos. En unos minutos esta sesión será publicada en nuestro canal en YouTube y podrán verlo oportunamente en otro momento. Muchísimas gracias, profesor Gerardo, y bueno, bienvenidos a todos a nuestro periodo académico. Feliz día a todos. Lo damos por inaugurado.